traído por su gracia a mi casa. Soy culpable. ¿Y para qué la cruz? Mire, el mundo utiliza la cruz como una estrategia de comercio. ¿Ha escuchado a esas personas que dicen que los pastores se enriquecen por la fe? ¿Ha escuchado eso? Muchísimas veces. Pero en realidad son ellos los que se enriquecen con la fe. Y resulta que los malos somos nosotros. Les voy a explicar por qué. Porque la gente, las empresas de las aerolíneas, las empresas de ropa, de autos, etcétera, etcétera, utilizan la Semana Santa y la Navidad, que son fechas destinadas o con un propósito que es celebrar tanto la salvación, la resurrección de nuestro Jesús, y en Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Y ellos utilizan esas festividades para hacer dinero. ¿De qué manera? Ellos dicen 2 por 1, ¿verdad? 50% de descuento en tiquetes aéreos, qué sé yo, paguen una noche en un hotel al precio exclusivo en esta festividad, etcétera, etcétera. ¿Ha visto esas promociones que salen en vacaciones? Entonces, ¿para qué la cruz? Le acabo de explicar que para ellos o para el mundo eso significa la cruz. Pero para nosotros, para ti y para mí, ¿qué significa la cruz? Yo le voy a hablar de las cosas por las cuales Jesús no murió en la cruz. Porque ya usted sabe por qué Jesús murió en la cruz. Usted sabe que Jesús murió para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. ¿Cuántos saben eso? Por eso hoy vamos a aprender de las cosas que no debemos hacer con la cruz y las razones por las cuales Jesús no murió en la cruz. Entonces, ¿están listos? Son 3 muy sencillas. Así que comencemos. Jesús no murió en la cruz para que hiciéramos lo que queramos. Mire, mucha gente utiliza la sangre de Jesús para limpiarse solamente. No sé si me hago entender. La gente usa la sangre de Jesús para limpiarse y no para motivarse. Voy a explicar por qué. Porque ellos utilizan la sangre de Jesús para pecar y luego limpiarse y volver a hacer lo mismo que están haciendo con su vida. En vez de tú y yo recibir la sangre y decir: Dios, yo te doy gracias por tu sacrificio, yo recibo, yo soy limpio por medio de tu sangre, pero yo voy a vivir una vida como tú quieres que yo la viva. Hay gente que cree en Dios, pero ellos dicen: yo creo en Dios, pero no le obedezco. Explícame algo, ¿cómo tú vas a creer en Dios y no estar dispuesto a someterte? No basta con creer en Dios, no basta solo con hablar del amor de Dios. Mire, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es poderoso, pero el amor de Dios no es todo en la vida de un cristiano. El amor de Dios no lo es todo y la gente lo utiliza para hacer lo que quiera. Mire, cuando Jesús murió y te dio su salvación, ¿verdad? ¿Para qué Dios te dio la salvación? Pues para librarte del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente utiliza la salvación de Jesús, que fue única y exclusivamente para librarte del pecado, y ellos la utilizan para pecar. Es ilógico que tú utilices algo para tu propio beneficio cuando ese algo ya tiene un propósito. Están siendo esas personas cristianos incoherentes, ilógicos. Tú no puedes creer en Dios y luego decir que no lo vas a obedecer. Es absurdo y no tiene sentido alguno. Entonces la gente utiliza la salvación para hacer lo contrario. Es como cuando un preso paga una condena de cierta cantidad de años por haber hecho algo. Cuando sale, yo no creo que esa persona sea muy torpe de hacer lo mismo que lo llevó a la cárcel. Estoy seguro que esa persona no lo va a volver a hacer. Lo mismo pasa con usted. Cuando usted fue salvo del pecado, sería absurdo que usted fuera otra vez a condenarse por lo que ya fue librado. La gente utiliza el amor de Dios para todo. Mire, el amor de Dios es bueno, el amor de Dios es grande, pero el amor de Dios no es la solución para todo. El amor de Dios, la única solución que trae es que tú fueras salvo y que tú amaras a otras personas tal como Jesús te amó. Pero usted no puede utilizar el amor de Dios para cada problema que usted tiene en la vida. El amor de Dios tiene sus propósitos. No lo utilice para lo que no es, ¿verdad? Entonces, no se puede obviar que Dios es un Dios que ama, pero es un Dios que demanda.
Tú no puedes amar a Dios y no hacer lo que Él te pide. Dios te acepta, Dios te perdona, pero Él te pide y Él te exige. Tú no puedes tener una relación con Dios solo para recibir el beneficio de la salvación. No, es incorrecto. Entonces, nosotros vivimos en santidad y vivimos como Dios quiere. No, porque la Biblia diga unos 10 mandamientos que debemos obedecer. No, esa no es mi motivación para no fallarle. Mi motivación para no fallarle a Dios no son los mandamientos, es mi amor hacia Él. Es mi agradecimiento hacia Él. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ser un santo y ser perfecto? Que ser perfecto no se puede, ser santo sí se puede llegar a serlo. Entonces, tú no le fallas a Dios, no porque la Biblia no te diga que no lo debes hacer, sino porque lo amas. Tú no recibiste a Jesús simplemente para ir al cielo, sino para vivir una buena vida en la tierra aquí. Espero. Entonces, no debemos olvidar que Dios es un Dios que ama y Dios es un Dios que demanda. Mire, es imposible que la gente ignore tanto a Dios. Es imposible. Si hay alguna persona que dice por ahí, yo no creo en Dios, yo no creo que Él resucitó, yo no creo que Dios resucitó entre los muertos, yo no creo que Él murió en la cruz, es algo totalmente fuera de sentido. Le voy a explicar por qué. Porque si yo le pregunto, ¿qué día es hoy? A una de esas personas que no creen en Dios, y esa persona me responde, hoy es 16 de abril del 2017, esa persona ya cayó. Esa persona cree y reconoció el poder de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque nuestro calendario en el cual tú y yo vivimos está dividido antes y después de Cristo. Entonces, si usted está viviendo en un tiempo después de Cristo, usted debe reconocer que sí hubo un Cristo que murió por ti en la cruz. No lo ignores, Dios sí existe. Esa gente se hace la que, no, Dios no existe, yo no creo en eso, yo no creo que hay un ser supremo. Esa gente, aunque diga eso, sabe en su interior que hay un Dios que existe. Al cristiano se le es caracterizado por el amor, ¿verdad? Que andamos en amor y que caminamos en amor. Es una de nuestras características, pero no es la única, es nuestra principal. Entonces, Dios dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Y cómo tú te amas a ti mismo? Le voy a dar unos ejemplos. Tú, cuando tienes hambre, te amas tanto que te concedes el permiso de poder ir a comer algo. Y usted se amó tanto que no quería ir al infierno y se dio el permiso de conocer a Jesús, que lo libró de ese camino. Ahí está la clave. Si usted se amó tanto que se dio el permiso de conocer a Dios, dale también el permiso a otra persona de conocer también a Jesús. Si tú amas a alguien como te amas a ti mismo, deberías compartir del Señor. Porque cuando no estamos compartiendo del Señor, estamos siendo orgullosos, estamos siendo anti-amor, porque el amor es falta de orgullo. Y cuando usted no predica del amor de Dios, está siendo una persona orgullosa y envidiosa con la salvación, de que la salvación es solo para mí. No es así. Entonces, para seguir, Jesús no murió para que hiciéramos lo que quisiéramos. ¿Estamos ahí? El segundo punto, Jesús no murió para que todo nos saliera bien. Miren, yo no sé por qué la gente dice que cuando caminamos con Jesús todo va a salir perfecto. No es perfecto no es perfecto cuando caminamos con Jesús, pero sí es mejor. La gente dice, yo recibí a Jesús y me enfermé. Yo recibí a Jesús y mis deudas permanecieron. Yo recibí a Jesús y aún no puedo restaurar mi matrimonio. Mire, la culpa no es de Jesús. Porque si la Biblia dijera que todo es perfecto con Dios, porque ese mismo libro que supuestamente dice eso, pero en realidad no lo dice, ¿por qué dice también ese libro que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas nos librará el Señor? ¿O por qué el libro dice que no nos preocupemos por qué debemos comer o por qué debemos de vestir? Si la Biblia dice que no nos preocupemos por eso, es porque algún día van a haber momentos en los que no vamos a tener que comer y tampoco en los que no vamos a tener que vestir. Y no nos debemos preocupar. Es decir, van a haber días duros, pero Dios es la respuesta. ¿Qué mejor que cuando te llegue un problema, Dios esté de tu lado? Tú tienes los mismos problemas del mundo, pero el mundo no tiene la solución que tú y yo tenemos, que se llama Jesús.
No se preocupen, van a haber días malos, pero estoy seguro que Jesús ya tiene una respuesta para tu vida. Por cada problema Jesús ya tiene 1000 o 2000 respuestas, mínimo. Entonces no se preocupe, no le eche la culpa a Dios. No entiendo por qué afuera dicen que si Dios es bueno, porque hay tanta maldad. Si Dios es bueno, porque hay pecado. Si Dios es bueno, porque hay enfermedad. Mire, Dios no puede obrar donde no es aceptado. Y si en cierto lugar hay pecado, si en cierto lugar hay pobreza, si en cierto lugar hay violencia, es porque no le dan el lugar a Dios para obrar. Entonces no le eche la culpa a Dios, porque si usted no permite que Dios entre en su vida, no le eche la culpa cuando no haga algo por su vida. Crea en Dios y crea que Él lo va a librar, pero crea primero en Dios. No andemos echándole la culpa a Dios. Y el cristianismo hoy en día se ha vuelto, o lo han tratado de convertir como si fuera una religión. Pero mis hermanos, el cristianismo no es una religión. No es una religión. Yo le voy a explicar por qué el cristianismo no es una religión. Le voy a leer la frase que escribí y se la voy a leer para que entienda más claro por qué el cristianismo no es una religión como la gente no lo hace querer ver. El cristianismo no es una religión porque la religión habla del hombre intentando alcanzar a Dios a través de su esfuerzo. Pero en realidad se trata de Dios alcanzándote a ti a través de su gracia. Es decir, la religión es el esfuerzo del hombre para intentar llegar a ser como Dios, para intentar cumplir cada una de las cosas que Dios nos pide. Y eso se llama orgullo, porque tú nunca vas a poder ser como Dios y tú nunca vas a poder vivir como Jesús vivió, porque tú eres hombre. Pero el cristianismo se basa en la humildad. Tú recibes y reconoces que hay un ser supremo por encima tuyo, y lo único que tienes que hacer es recibir ese amor y decir: Dios, gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre. Yo hoy te recibo como mi Señor y voy a vivir una vida para ti. Eso se llama humildad. La religión es lo contrario, el hombre intentando alcanzar a Dios, pero el cristianismo es Dios alcanzándote a ti. Hablamos de que Jesús no murió para que hiciéramos lo que queramos. Jesús no murió para que nos fuera bien todo el tiempo, porque van a haber días buenos y van a haber días malos. Pero más son las victorias que las derrotas, es la realidad. Son muy pocos los problemas que un cristiano tiene que afrontar, son más las bendiciones. Lo que pasa es que nos preocupamos tanto que sobreexaltamos al problema. Y si uno se pone a pensar, todo lo bueno que Dios ha hecho le gana por ventaja a lo malo que le ha pasado en su vida. Pero vamos a seguir, ese no es el punto. Mire, y el último punto por lo cual Jesús no murió en la cruz fue para que nos guardáramos el mensaje. Jesús no murió para que nos guardáramos el mensaje. A veces nos preocupamos más de lo que la gente dice que de lo que Dios piensa. Nos preocupamos más de lo que nuestros familiares nos dicen que lo que nuestro alrededor diga. Inclusive esa opinión es más importante de que lo que Dios piensa para ti. Y no debe ser así, porque nosotros no nos debemos preocupar por lo que es justo. Nos debemos preocupar por lo que es correcto. Y no se preocupe si usted está siendo rechazado por familiares o por amigos. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted sigue a un Jesús que fue rechazado, ¿qué creen que harán con usted? Respóndase la pregunta, van a hacer exactamente lo mismo. Si Jesús fue rechazado, si Jesús fue apartado, si Jesús fue blasfemado, si Jesús fue avergonzado, no se extrañe que le pase lo mismo a usted. No se extrañe, por favor, porque seguimos a un Dios que fue rechazado por la sociedad, y a nosotros seguramente nos van a rechazar, o inclusive ya nos están rechazando. No tengas pena, no tengas vergüenza de demostrar que creemos en Dios, de demostrar que hay un ser supremo por encima de nosotros. Mire, la cruz es tan cara como para dejarla colgada ahí en esa pared. No tengo nada en contra de las iglesias donde tienen en su templo una cruz colgada, porque ese es el símbolo de nuestra fe, eso está más que bien. Y tampoco tengo nada en contra de las personas que usan la cruz en su pecho como símbolo. Lo que sí no me gusta es que dejemos la cruz pegada en nuestro pecho y no se la pasemos a alguien más, a alguien que la necesite.
o tampoco que la dejemos colgada en la pared. Algún día nosotros nos debemos levantar y tomar esa cruz, bajarla de esa pared y colgarla en tu espalda, tal como Jesús llevó tus pecados sobre su espalda. Mire, si a Jesús no le importó dar su vida por ti, al menos demos la cara por Él. Si Él no le importó o no importó lo que sufrió, no importó ser humillado por causa tuya, que a ti tampoco te avergüence dar la cara por Él. Mire, nuestra fe, o más bien la razón por la cual hoy creemos que Jesús resucitó y la cual celebramos domingo tras domingo su resurrección, es porque en el tiempo de Jesús, hablo de cuando Él vino a la tierra, hubo una serie de testigos que relataron la historia de Jesús. Si usted lee la Biblia, esas personas se llaman los discípulos o los apóstoles. Y hay gente que tú la encuentras por ahí y dice, no, es que los discípulos mintieron. Ellos inventaron solo eso de que hubo un Mesías para profesar o para decir que hay una nueva religión o para crear una nueva religión. Pero hágase esta pregunta: ¿usted miente para beneficio propio? Voy a explicárselo un poco mejor. Si yo rompo un jarrón en casa y mi mamá me dice quién fue, yo le voy a decir que de pronto no fui yo, porque yo no quiero pagar las consecuencias de ser castigado y tener que pagar el jarrón nuevo. Entonces, ¿por qué esos discípulos van a mentir de alguien? ¿Por qué esos discípulos van a decir cosas que no son verdades? ¿Por qué esos discípulos dijeron cosas que supuestamente son falsas de un Jesús? Y luego, libros después y capítulos después, murieron por esa misma causa, Jesús. No sé si me están captando la idea. Ellos murieron a causa de Jesús, fueron decapitados, fueron asesinados vilmente, fueron rechazados, fueron encarcelados injustamente. Entonces, ¿para qué ellos van a decir Jesús? ¿Para qué van a mentir de un Jesús que vino y luego morir por ese Jesús que supuestamente no existe? Es sin sentido. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Si usted cree en Jesús, viva como para Jesús. Ahí hay gente afuera que cree que hay un Jesús, pero vive como quiere. Nosotros no debemos andar en santidad, debemos andar en salvación. Le voy a explicar por qué. Porque la salvación es andar fuera del pecado. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, de ahora en adelante no vamos a decir yo camino en santidad, sino vamos a decir yo camino en salvación. Porque cuando tú eres salvo, tú no vuelves al pecado. Cuando tú eres salvo, tú no vuelves a la pobreza. Cuando tú eres salvo, tú no vuelves a separarte de Dios. El sacrificio o la sangre de Jesús fue para limpiarnos. Esa fue la parte que Él hizo por ti. Nuestra parte por Él debe ser vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Vivamos como para Él, por favor. No nos avergoncemos de decir que Jesús es real. No nos avergoncemos de decir que Dios existe. No nos avergoncemos de decir que Dios murió por ti y murió por mí. De ahora en adelante debemos convertirnos en gente, en personas que no solo crean en Dios, sino que vivan lo que creen. Porque es muy triste ver a la gente que profana a Dios, usa el nombre de Dios, ese nombre tan poderoso, para luego ir a hacer lo que quieran con su vida. Mira, Dios no te obliga a nada, pero Él sí espera algo de ti. Él no te va a obligar a vivir rectamente, pero Él espera eso. Él se entristece mucho cuando nosotros nos olvidamos de Él, después de que Él dio su vida por nosotros. La Biblia habla en Colosenses 1:17 de que la sangre es la fuente de la vida. Y eso fue hace mucho tiempo. Pero la ciencia solo descubrió eso hace un par de años, hace 100 años para ser más exactos. La Biblia se anticipa a los hechos. Entonces, con ese ejemplo que le acabo de dar, la Biblia es real.
la Biblia es cierto. Todo lo que dijeron los profetas se cumplió después. Y lo que en el Nuevo Testamento aparece se va a cumplir también. No sé por qué lo dije, pero si quiere investigue más acerca de eso. No han entendido por qué el título de la enseñanza se llamó Soy culpable. Y en este momento lo van a entender. Mire, Jesús murió por ti y por mí. Y aunque la sociedad, y aunque el mundo, aunque nuestros amigos, aunque nuestros familiares, aunque nuestros compañeros de trabajo digan que está mal venir a adorar a Dios, digan que está mal venir y dar nuestros diezmos y ofrendas como acto de agradecimiento, si ellos dicen que está mal venir y hablar de Jesús, si ellos dicen que está mal predicar de ese Jesús que nos salvó y nos redimió, si está mal hoy en día creer en Dios, pues hoy yo me declaro culpable. ¿Cuántos culpables hay aquí? Mire, culpable ante el mundo, pero salvos ante el Dios vivo. Culpables ante el mundo, pero salvos ante el Dios vivo. A lo mejor tú dices hoy, Sammy, yo no soy un teólogo, Sammy, yo no soy un experto en Biblia, Sammy, ni siquiera me sé un versículo. ¿Cómo yo voy a ir a alguien y compartirle de Jesús? Yo le voy a decir algo, usted no tiene que ser un experto para compartir de Jesús. Usted no tiene que saber mucha Biblia para compartir de Jesús y el mensaje de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque hoy acabo de predicar y de hablar de Jesús por 30 minutos de seguidos y ni un versículo le leí. Estoy seguro que usted puede hacer lo mismo. ¿Cuántos van a ir a hacer lo mismo? Mire, no se crea el que más sabe, porque no lo va a hacer. Usted no es perfecto. Pero lo que sí quiero es que usted vaya y predique de Jesús. Mire, no traje ni Biblia, no traje ni apuntes, simplemente traje 3 puntos. Y con eso me bastó para predicar de Jesús. Así que no se preocupe si usted no sabe. Si usted ni siquiera se ha leído la Biblia en su vida, usted solo vaya y predique lo que Jesús ha hecho por ti. Obviamente mi enseñanza fue inspirada en la Escritura, pero nunca cité un versículo bíblico. A excepción que dije el de Colosenses, pero eso lo dije solo en este servicio para demostrarles algo. Yo estoy seguro que usted puede hacer lo mismo que yo acabo de hacer con usted. No se avergüence, no tenga miedo de hablar de Jesús. Párese hoy y coja esa cruz. Vaya y busque la cruz de Jesús y quítela de la pared, quítesela de su pecho y compártela a alguien más. Responda ahora usted esta pregunta. ¿Para qué la cruz? Respóndasela, por favor. ¿Para qué la cruz? Con todo lo que yo acabo de decir, ¿para qué la cruz? ¿Qué cree usted que significa la cruz? Para usted, ¿qué sentido tiene la cruz? Lo puede hacer ahora, lo puede hacer en casa. Lo importante es que se responda a esa pregunta. Y yo le animo una vez más a todos ustedes de este servicio que vayan y prediquen de Jesús sin miedo. ¿Cuántos lo van a hacer? Yo creo que es tiempo de ir y evangelizar a las personas, de hacer conocer el nombre de Dios. Vuelvo y les repito, no necesita de 1000 versículos bíblicos para hablar de Jesús. Le voy a explicar por qué. Porque si la gente que no cree en Dios, que es a la que queremos salvar, ellos rechazan la Biblia y la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces ¿cómo usted va a ir a predicarle a esas personas con un versículo? De entrada lo van a rechazar, porque ellos no creen en eso. Lo que usted tiene que hacer, y es una táctica que espero que usen, es ir y suavizar un poco el evangelio. No hablar nada que no sea verdad, pero éntrele suave. No vaya a leer el versículo, la paga del pecado es muerte, entonces se van a asustar. Si alguien quiere el bosquejo de evangelización del cual acabo de hablar, por favor escríbame y yo se lo voy a mandar para que usted comparta de Jesús. Es sencillo, 3 puntos y chao. Entonces, vaya y comparta de Jesús
Y lo que tiene que hacer es compartir el evangelio, compartir el mensaje de la salvación, decir que Dios murió por ti, que Dios te ama. Y cuando esa persona diga, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, amén y amén, ahí le tira el primer versículo. Tenemos que ser inteligentes al momento de compartir de Jesús, porque no todos piensan igual que nosotros. Y por favor, a las personas que han enmascarado mucho el evangelio, que hablan cosas que no son, no, por favor, no lo hagan más. El evangelio es sencillo y el evangelio es claro. Y nuestra fe es dedicada simplemente al sacrificio de Jesús. Yo quiero hacer una invitación en este momento. Yo quiero que hoy tú recibas a ese Señor como tu Salvador. Así que con la ayuda de la congregación, repitamos esta oración. Todos, por favor, después de mí, di conmigo: Señor Jesús, yo hoy te necesito. Te invito a mi vida. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados y mis ofensas. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta aquí nos ha traído por su gracia.